Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este día les voy a poner un video que tiene que ver con el cómo calcular la resistencia total cuando resistencias están conectadas en serie o en paralelo, ¿ok? Bueno, para cuando están en serie no hay mucha complicación. Miren, si nosotros somos la corriente y tenemos como función la corriente eléctrica, ¿ok? Si nosotros somos la corriente eléctrica y tenemos como misión salir del positivo, viajar a través del circuito y nuestra meta es entrar al negativo, hablando en el sentido convencional de la corriente, porque también tenemos la corriente electrónica, que esa va de negativo a positivo, pero bueno, ese es un tema aparte. Eh, si somos la corriente eléctrica y vamos a salir del positivo, observen que en un circuito en serie, chequen que tengo que pasar por la resistencia 1, ¿ok? Atravesar la resistencia 1, sigo siendo la corriente eléctrica, voy rumbo al negativo, me encuentro a otra resistencia, a otra oposición, la atravieso y sigo con mi meta de llegar al negativo y me encuentro con una tercera resistencia eléctrica y entonces la atravieso y llego por fin a la meta. Si ustedes checan, para llegar a la meta tuvimos que atravesar las tres resistencias. Por eso, un circuito en serie es muy fácil calcular su resistencia total. Simplemente en un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. ¿Ok? Si son más resistencias, bueno, se suele poner puntos suspensivos hasta Rn. Entonces, hallar la resistencia total en un circuito serie única y exclusivamente tiene que ver con la suma de las resistencias, teniendo cuidado únicamente en que estén en la misma unidad, y no me refiero a ohms, o sea, todas están en ohms, pero me refiero a que estén expresados en el mismo múltiplo o bien en la unidad fundamental que son ohms, o todas están en ohms, todas están en kilos, o todas están en megas, para que no tengamos errores en el cálculo. Eso es en el circuito serie. Pero, ¿qué ocurre en el circuito paralelo? La resistencia, resistencia total en un circuito paralelo, miren, su fórmula es esta que voy a poner a continuación. La resistencia total en un circuito paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos. ¿Ok? En este caso que son 3. Ahí está. Esa sería la resistencia total de un circuito paralelo. Y se suele decir que es el inverso de la suma de los inversos. Pero aquí vamos a ver por qué se le llama, o de dónde sale, porque es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Para eso vamos a recurrir a un concepto que quizá no lo hemos escuchado muy a menudo, que se llama conductancia. Muy bien, la resistencia ya la tenemos bien definida. Es la oposición que presentan los cuerpos a que por ellos pase la corriente eléctrica. ¿Pero qué es la conductancia? La conductancia es lo contrario de la resistencia, es decir, es la facilidad que tienen los cuerpos para que por ellos pase una corriente eléctrica. Muy bien. Y se mide en mos. ¿Okay? Fíjense, la resistencia se mide en qué? En ohms. ¿Estamos de acuerdo? La resistencia se mide en ohms. Esa es la resistencia. Pero la conductancia, que es lo que les estoy platicando ahorita, se mide en mos. La conductancia se representa con la letra G. ¿Okay? Y los mos, pues es la palabra ohms escrita al revés. ¿Sí checan? Ohm. ¿Okay? Se le pone la S de plural. Mos. Y el símbolo también es el omega, pero invertido. Entonces, ¿qué es la conductancia? Es la facilidad que tienen los cuerpos a que por ellos pase la corriente eléctrica.
y de ahí viene la fórmula para calcular la resistencia total. Chequen. Vamos a concentrarnos en lo que es el cálculo de la resistencia total para un circuito paralelo. Observen. R1 es de 5 ohms. Entonces, si tenemos que R1, si tenemos aquí que R1, voy a ponerla con color. Si tenemos que R1, un poquito más gruesito, es de 5 ohms, entonces R1 es igual a 5 ohms. Entonces su conductancia, G1, es el inverso de R1, porque acuérdense que la conductancia es lo opuesto a la resistencia. Entonces sería 1 entre 5 ohms y tendríamos una conductancia de 0.2 mos, ¿ok? Ya tenemos a G1. Ahora, ¿cuánto vale la conductancia de la resistencia 2? Si la resistencia 2 mide 2 ohms, entonces, ¿cuánto mide la conductancia 2? La conductancia 2 mide 1 entre 2 ohms, lo cual nos da igual a 0.5 mos, ¿ok? Por último, tenemos la conductancia número 3, que viene de origen de la resistencia 3, que en este caso es de 1 ohm. En este caso, la conductancia 3 va a ser igual a 1 entre 1 ohm, lo cual nos da 1 mho. Hemos sacado 3 conductancias, ¿ok? Hemos sacado 3 conductancias correspondientes a este circuito donde la conductancia 1 es de 0.2, bueno, perdón, esta es la conductancia 3, 1 mho. La conductancia 1 es de 0.2, ¿ok? 0.2 mos. Y la conductancia número 2 es de 0.5, de 0.5 mos. Ahí está, tenemos 3 conductancias. ¿Y qué habíamos quedado que era la conductancia? Acuérdense, es la facilidad que tienen los cuerpos, en este caso las resistencias, para que por ellas atraviese la corriente eléctrica. Ahora bien, veamos este circuito y otra vez regresemos a la simulación de que nosotros somos la corriente eléctrica, que salimos del positivo y que tenemos como meta llegar ¿a dónde? Al negativo. Entonces salimos de aquí y tenemos 3 caminos para llegar al negativo. Tenemos a través de la R1, a través del R2 y a través del R3. Como tenemos 3 caminos para llegar, eso quiere decir que tenemos 3 chances, 3 oportunidades, 3 conductancias. Entonces la conductancia total de este circuito es igual a la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia 3. Y ya vimos que la conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ah, pero entonces la conductancia total también tiene su inverso. Entonces, ¿cuál será el inverso de la conductancia total? Pues la resistencia total. Entonces, 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Y qué creen? Entonces ya tenemos, a partir de la conductancia, que tenemos 3 conductancias en este circuito paralelo, entonces la conductancia total es la suma de las 3 conductancias. Ah, pero las conductancias es el inverso de la resistencia, entonces la conductancia total es el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3, y eso me da una conductancia total. Pero como la conductancia total también es el inverso de la resistencia total, esta expresión matemática, esta expresión que estoy marcando ahorita, entonces me queda conductancia total es igual a 1 entre resistencia total. Y esto es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Para concluir, simplemente despejamos de esta expresión matemática que tenemos aquí marcando la resistencia total, y por despeje algebraico, es que nos queda la fórmula para calcular
cómo hallar el valor de la resistencia total en un circuito paralelo. El origen de esta fórmula viene del concepto de conductancia. Y es por eso, porque me han hecho la pregunta, que por qué la fórmula de la resistencia total para un circuito paralelo es esa que estoy mostrando aquí, ¿verdad? A veces no les queda claro el por qué esa es la fórmula, ¿no? Pero el origen de la fórmula viene desde las conductancias. Bueno, pues eso es lo que quería explicarles el día de hoy, el por qué también se puede calcular en el análisis de un circuito paralelo la resistencia total a partir de esta expresión que tenemos. Bueno, vamos a marcarla, ¿no? A partir de esta expresión podemos calcular la resistencia total en un circuito paralelo. Y el origen es este que les acabo de explicar. Bueno, pues eso es todo y bonita tarde, noche o día. Depende a qué hora estén viendo este video.